otros colegas, sus directivos. Sí, mi nombre es Doris Santos, profesora del Instituto de Investigación en Educación y coordinadora del Centro de Pensamiento en Educación de la Universidad Nacional. Pensar en la educación y para el propósito de la invitación de cuál es el problema con la educación y si se resuelve o no con una ley estatutaria, pues tengo que manifestar en primera instancia que la Universidad Nacional de Colombia ha venido durante mucho tiempo acompañando los procesos de construcción de nación y que como universidad estatal cuenta dentro de su quehacer cotidiano estar pensando la educación y en particular con este centro de pensamiento. No solamente allí estamos congregados colegas de las 8 sedes de la universidad en diferentes puntos del país, sino también las conversaciones que estos colegas han llevado a cabo con las comunidades desde los territorios. Así que lo que quiero compartir con ustedes como algunos elementos adicionales para considerar, vienen también de las comunidades desde los territorios y en los territorios, desde la mirada en los territorios, cómo se ve distinto desde Bogotá el problema de la educación a cómo se ve con nuestros compatriotas en las regiones y en este momento en el país. Lo primero que tendría que decir es que si una ley estatutaria de educación busca regular, y en este caso un derecho fundamental, lo primero en política pública pues que uno aprende es que está el asunto central, que es lo educativo, y lo segundo más importante es el contexto en el que se está haciendo una discusión sobre ese asunto. Es decir, que para hablar de educación hoy tenemos que estar pensando en qué momento y en qué momento histórico nos encontramos. En ese sentido, esto nos lleva a decir que no solamente se estaría vulnerando eventualmente ese derecho a la educación, sino también otros derechos fundamentales. Es decir, que si estamos en un contexto en donde la sociedad colombiana, estamos todos, muchos, unos más, otros menos, con diferentes puntos de vista, estamos propendiendo y tratando de construir esa paz tan anhelada y buscada durante tanto tiempo, quiere decir que está también comprometido la protección a otro derecho, que es el derecho a la paz. Es decir, que hablar hoy sobre el derecho a la educación, hoy en Colombia es hablar del derecho a la paz. Y hablar sobre el derecho a la paz es hablar sobre el derecho a la vida. Así que tenemos comprometidos en esta conversación del día de hoy una educación que tiene un papel con respecto a esos otros dos derechos fundamentales. Lo segundo que quisiera comentar a propósito de razones por qué pensar en regular o no ese derecho fundamental es que en medio de ese contexto pues tenemos también prácticas desafortunadas, y por eso yo diría hoy y celebro el que estemos discutiendo hoy esta posibilidad de una ley estatutaria de educación, es porque no solo es importante sino es urgente. Y es urgente porque una de esas prácticas precisamente es tomar a la educación o la paz o la vida en prácticas desafortunadas en el país, como por ejemplo lo que puede empezar y ya está sucediendo en épocas preelectorales, a tomar estos 3 derechos fundamentales como banderas para propósitos particulares, cuando es un derecho fundamental de la persona y es responsabilidad velar por ese derecho el Estado, la sociedad colombiana toda. Así que en medio de esto quisiera también comentar que se requiere, sí, una ley que regule ese derecho fundamental, porque también se puede vulnerar la educación por un sistema de educación desarticulado. Es decir, que hemos venido hablando toda la mañana sobre una necesidad de articular el sistema educativo, el nacional, y resulta que quien presta el servicio para garantizar y proteger el derecho a la educación está fallando y vulnerando ese derecho a la educación. Así que voy a hablar del derecho a la educación y a una buena educación. Hay que leerlo desde el contexto en donde estamos discutiendo hoy. Así que un sistema de educación desarticulado está vulnerando el derecho a la educación de los colombianos. Pero además es que tenemos un sistema nacional de educación contradictorio en sus prácticas y en sus discursos. Hablamos no contra el clientelismo y es un sistema nacional de educación con clientelismo.
Hablamos no a la corrupción y es un sistema nacional de educación con corrupción. Y hablamos de un sistema nacional educativo desarticulado, pero que algunos componentes de ese mismo sistema va en contra de otros componentes. Ya un ejemplo muy claro lo ha dado el doctor de Subiría con el caso de un programa en ese sistema formulado por el mismo Sistema Nacional de Educación que va en contra y en detrimento de los derechos de otros colombianos y de la sociedad colombiana. En ese sentido, quiero invitar a subvertir el orden de los criterios con los cuales analizar el problema de la educación. Y digo subvertir porque antes de hablar de calidad de la educación hay que hablar cuál es esa educación que necesitamos, es decir, el criterio de relevancia y de pertinencia. Así que si uno dice el derecho a la educación y a continuación un derecho a la buena educación, esa buena depende de cómo se esté entendiendo la educación que necesita el pueblo colombiano. Y esa educación que se está necesitando en este momento está comprobado también a partir de experiencias e investigaciones en contextos similares de conflicto y de posconflicto y mixtos, porque los de posconflicto en nuestro caso es uno mixto, en donde hay conflictos, es una oportunidad para muchas cosas. Es una oportunidad o para que se exacerbe el conflicto o para que se mitigue. Y eso está clarísimo en todas las investigaciones en contextos similares al nuestro. Así que en este momento hablar del derecho a la educación y a una buena educación, a ese le corresponde el deber de mitigar el que no se proteja los otros dos derechos, el de la paz y el de la vida. En esa medida es importante también tener en cuenta que muchas iniciativas que podamos tener sobre un sistema nacional, lograr tener un sistema nacional de educación, implica tener bajo estas condiciones de contexto prudencia con respecto a llamados, por ejemplo, con respecto a la descentralización del sistema nacional educativo. Porque cuando uno está en los territorios, lo que encuentra es que eso descentralizado vuelve y responde a las prácticas de intereses políticos y económicos particulares. Y aquí viene el elemento central que me gustaría que todos pudiéramos también tener presente para esta discusión sobre si es o no necesaria una ley estatutaria que regule esos derechos fundamentales, y es el de la participación. Hablar de educación sin participación de otros colombianos diferentes a los que habitamos en la ciudad de Bogotá, se nos queda corta cualquier propuesta. No discutirla con quienes están viviendo ese otro país en las regiones, se nos va a quedar corta. No pensarla en términos de objetivos a largo plazo y no inmediatistas, se nos va a quedar corta. Así que el elemento de la participación va a ser fundamental, de la discusión va a ser fundamental, y de cómo este país y todos nuestros conciudadanos viven ese derecho a la educación, con ese servicio como se está prestando, y en medio de un contexto bien complejo, vivido de maneras distintas en los Andes, en la región andina, vivida distintas en el Pacífico, en Tumaco, por ejemplo, en la región Caribe, en nuestras islas, o en la Orinoquía o en la Amazonía, y así todo nuestro país junto. Así que hablar hoy, por ejemplo, de calidad sin tener en cuenta qué está pasando en el país y qué es una buena educación, por ejemplo, para todo el sector rural, estaríamos incurriendo en estar hablando sin comprender qué es lo que viven nuestros campesinos y todas las poblaciones que se encuentran allí habitando y coexistiendo con esos otros conflictos que todavía están allí, con esa violencia estructural que existe. Estoy hablando, por ejemplo, de qué implica hablar de educación en un país que puede estar buscando la reconciliación y con un propósito de construcción de paz en regiones en donde no hay agua. Por lo tanto, un sistema de educación, un sistema nacional de educación que no esté articulado hacia adentro, que sea contradictorio en sus discursos y en sus prácticas y que no esté articulado con otros sistemas, también nos vamos a quedar emitiendo otra ley más. Esto de la educación rural, y quisiera centrar mi atención en esta parte, es porque precisamente hay muchas, cuando se investiga sobre este asunto de la educación para la construcción de paz, hay muchas formas de abordarlo.
Está aquella que es la que mitiga en las emergencias y listo, tenemos una educación en la emergencia que la ha tenido Colombia para todos los niños desplazados, los reclutados. Tiempo para terminar, por favor. ¿Ya? Gracias. Bueno, entonces para terminar, tenemos una deuda con el campo y más que con el campo, con nuestros compatriotas en los sectores rurales y por lo tanto esa debe ser una prelación. El Sistema Nacional de Educación debe tener como prioridad ese volcar y lograr una buena educación en el campo entendida desde lo regional, con conciencia de la importancia de saber articular esos intereses globalizantes o globalizados o globales con los locales, con los regionales, y eso solo se logra con buenas estrategias y mecanismos de participación democrática real. Así que yo invito y nuevamente agradezco la invitación a comprender que estamos hablando mucho más que de la educación en este momento en el país. Estamos hablando de muchos más derechos fundamentales, eso sin participación y con discursos contradictorios y prácticas. Tenemos que precisamente lograr una ley que logre regular lo común, articulado con lo específico y de manera participativa. Lo contrario, no podríamos lograr mucho más que lo que en este momento podemos dar cuenta. Muchas gracias. Gracias. Invitamos al doctor Carlos Alberto Garzón, coordinador del Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Agradecerle, doctora Olga Lucía, este espacio que consideramos que es fundamental. Creemos que en estos momentos particularmente coyunturales que está empezando a terminar un gobierno y tenemos que empezar a pensar en el otro gobierno, creo que tenemos que empezar a realizar este tipo de foros, de discusiones y activar de alguna manera la posibilidad de la construcción de una propuesta desde el sector de la ciencia y la educación para que sea tenida en cuenta en el próximo gobierno. Creo que durante toda la mañana se han venido presentando las diferentes posturas y posiciones frente a lo que se debería considerar como la posibilidad de construir un sistema nacional de educación. Se han presentado también, obviamente, las diferentes problemáticas que hoy tiene ese sistema, que es un sistema que no funciona como sistema, no opera como sistema por temas de la fragmentación, porque obviamente es un sistema que requiere de alguna manera modernizarse frente a las dinámicas de la hoy sociedad del conocimiento, que nuestro país está empezando a quedar frente a los grandes adelantos en el mundo en materia de ciencia y educación, y que obviamente requerimos con urgencia de plantear y de hacer una propuesta de lo que debería ser esta reforma. Yo creo que el tema de la discusión de la ley estatutaria o no, creo que es una discusión que debería pasar a un segundo plano. Como Foro Permanente de Ciencia y Educación para el Desarrollo y la Paz, nosotros habíamos inclusive hecho la propuesta y la mantenemos de discutir el tema de la ley estatutaria, pero no por la ley estatutaria en sí misma. Ese no es el centro es cuál es la reforma que requiere este país. Hoy hemos discutido durante toda la mañana, por ejemplo, la cantidad de normas que hoy tiene nuestro sistema y obviamente esa cantidad de normas y además de actores desde el gobierno que de alguna manera están regulando o interviniendo el sector de la ciencia y educación, pues no permite que nos actuemos como sistema. Obviamente, ustedes saben que, por ejemplo, el tema de ciencia, tecnología e innovación, hoy seguimos con la preocupación en términos del presupuesto. No se ha resuelto el tema del presupuesto para el próximo año para Colciencias. Se está aprobando ya el presupuesto y todo parece indicar que no se va a lograr el reajuste del presupuesto que habíamos nosotros solicitado. Entonces, la ciencia y la educación la tenemos por un lado con Colciencias. La educación inicial está por un lado a cargo del bienestar familiar, básica y media, en uno de los viceministerios del Ministerio de Educación Nacional
con educación superior que está en el otro lado, la formación para el trabajo y desarrollo humano con el Ministerio del Trabajo, la educación superior además de eso fragmentada entre técnicas tecnológicas, universitarias, es decir, estamos hablando de que tenemos un sistema que no dialoga a pesar de que todos los actores estamos acá. De alguna manera en el foro permanente durante ya estos casi 8 años de trabajo permanente en construcción de consensos, ya hemos logrado que por lo menos más de 80 organizaciones, todas relacionadas con la ciencia y la educación, nos pongamos de acuerdo en la urgencia de la reforma y en la urgencia de crear el Sistema Nacional de Educación, donde obviamente exista una sola norma que recoja el sistema. Y ese fue el argumento por el cual nosotros hicimos la propuesta de la ley estatutaria. La ley estatutaria finalmente es un resultado. La ley estatutaria podría ser un medio, pero digamos el objetivo no es un tema de ley estatutaria. Me parece que es inoficioso que nosotros como sector nos pongamos en una discusión de lo jurídico, que si ley estatutaria o no ley estatutaria, cuando en lo que hemos llegado a un acuerdo es en la necesidad de tener el sistema. Miremos y reflexionemos. La invitación que queremos hacer es que en estos precisos momentos que va a comenzar un nuevo gobierno, que tenemos que pensar en un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que estamos terminando de plantear un Plan Decenal de Educación, es en estos momentos donde tenemos que ponernos de acuerdo para mirar cuál es el sistema de educación que requiere hoy el país articulado, un sistema de ciencia, tecnología e innovación, un sistema que además de eso garantice su financiación por parte del Estado, que garantice la sostenibilidad, pero que sobre todo garantice las grandes reformas que hoy requiere ese sistema de educación. Tenemos una gran deuda con el país, una gran deuda con nuestros jóvenes para seguir entre todos nosotros discutiendo desde una perspectiva gremial, desde intereses particulares, con una imposibilidad grandísima de llegar a un gran acuerdo de lo que necesitamos. Un gran acuerdo no necesariamente es que todos pensemos igual. Nadie está pensando de que abandonemos de alguna manera los pensamientos y los intereses particulares, pero creo que sí tenemos que de alguna manera hacer un esfuerzo de llegar a un acuerdo sobre los fundamentos de lo que debe ser el Sistema Nacional de Educación. En el Congreso que hicimos en el 2016, llegamos a un acuerdo con una gran cantidad de sectores. Estaban desde los docentes, estaban la educación básica y media, estaban los profesores, estaban los padres de familia, todo el sistema de la educación superior, y llegamos a un gran acuerdo de la necesidad de un sistema. Ya teníamos ese acuerdo y empezamos a hablar después de que el tema de la ley estatutaria, y la ley estatutaria nos termina dividiendo. Creo que es un argumento realmente muy pobre, y creo que como sistema de educación quedamos muy mal yéndonos por las ramas en la discusión y no afrontando la discusión central, que es cómo nos ponemos de acuerdo para proponer un sistema. Y creo que esa propuesta de sistema, además de eso, tiene un reto gigantesco. Miren, me parece increíble que un sistema de educación que tiene la responsabilidad de transformar el entorno, de transformar la sociedad, siga aceptando simplemente las propuestas del gobierno en materia de las reformas que necesitamos. El fracaso que han sido los últimos 3 años en términos de la propuesta, por ejemplo, del Sistema Nacional de Educación Terciaria. Acabó el año, finalmente la reforma no se hizo, y de alguna manera nosotros tenemos la responsabilidad, nosotros, de ponernos de acuerdo y poner la agenda pública para el próximo presidente y para el próximo Congreso. Y si no nos ponemos de acuerdo, nos van a terminar otra vez imponiendo una agenda que no está construida con el sector. Por lo tanto, la invitación de nuevo en este escenario, lo hemos hecho en múltiples escenarios, es por favor, dialoguemos como sector, aprovechemos estos escenarios. La doctora Alcurcía nos invita a este escenario como foro a que hagamos una reflexión sobre lo que debería ser el sistema y sobre la posibilidad de la ley estatutaria. Pero creo que tenemos nosotros una responsabilidad grande de ponernos de acuerdo. Me parece muy complicado que se elija un nuevo presidente, que aparezca un nuevo gobierno, un nuevo Congreso de la República, y nos vuelvan a colocar la agenda y nos vuelvan a poner otra vez la definición de lo que nosotros deberíamos estar proponiendo. La invitación, por lo tanto, es aprovechemos este momento. Cada 4 años tenemos esta posibilidad. Creo que tenemos la posibilidad de incidir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, pero tenemos que comprometer
al presidente que vaya a ser y al Congreso que venga a comprometerse realmente a que por fin hagamos la reforma que el sistema necesita. No pueden pasar otros 4 años siguiendo discutiendo temas de reforma que nunca se van a dar. Por lo tanto, esa es la invitación. Agradecemos muchísimo, obviamente, doctora Olga Lucía, que nos abra estos espacios. Creo que como sector esto nos sirve para hacer esa reflexión y obviamente seguir invitando a que lleguemos a esos acuerdos. Invito a abandonar los intereses gremiales y personales y los intereses particulares. La educación no se merece que nosotros sigamos de alguna manera fragmentándola a partir de estar defendiendo unos intereses que son intereses que ya no se pueden ni siquiera defender. Creo que tenemos una gran responsabilidad y la invitación en esta gran responsabilidad es que por favor lleguemos a acuerdos sobre lo que debe ser la reforma. Propongamos la reforma, presentemos la reforma. Hay cosas en las que obviamente no vamos a podernos llegar de acuerdo y eso es algo absolutamente obvio, pero sí hay unos elementos en los cuales ya nos hemos puesto de acuerdo. Y obviamente necesitamos también proponer no solamente una reforma, un sistema, sino además de eso, un sistema que garantice la financiación. Mire, estamos en este momento particular, en la reforma del Sistema General de Participaciones. Y el Sistema General de Participaciones financia básicamente el funcionamiento de básica y media, y los recursos inclusive son insuficientes. Hoy deberíamos estar... Un minuto para terminar, por favor, Carlos. Hoy deberíamos estar pensando en un sistema que esté obviamente con garantías de un sistema de financiación. Mire, llevamos proponiendo la reforma a FODECEP desde hace 8 años, ¿sí? Y los gobiernos de alguna manera, como se dice vulgarmente, le maman gallo a asumir la responsabilidad. Yo creo que llegó la hora de imponer una agenda. Hagamos un esfuerzo. La invitación es, hagamos un esfuerzo y aprovechemos estos escenarios para ponernos de acuerdo y proponer la reforma que necesita el país en términos de ese nuevo sistema nacional de educación articulado, obviamente, a la ciencia, tecnología e innovación. Muchísimas gracias. Agradecemos muy cordialmente la presencia del Ministerio de Educación que ha estado acá desde el comienzo de la reunión. Le damos la palabra a la doctora Laura Pavón, subdirectora de Educación del Departamento Nacional de Planeación, quien nos va a hacer una breve exposición, y le informo, honorable representante, que se encuentra ya aquí en el recinto la doctora Dueñas, directora del IFES. Bueno, buenas tardes a todos. Yo no estaba programada en la sesión de hoy, pero quería robarles unos minutos. Quiero agradecerle a la representante Velázquez por propiciar este espacio en el cual nosotros como Planeación Nacional tenemos la oportunidad de escuchar a todos los actores que participan en la política de educación, de escuchar las propuestas, los comentarios y las reflexiones. Nosotros tenemos un particular interés en todas estas propuestas, estamos a puertas de iniciar las bases del siguiente Plan Nacional de Desarrollo. El próximo año tenemos que estar trabajando en nuevas propuestas. Yo creo que también es importante que hay que partir sobre lo que ya está funcionando y lo que hemos construido. En varias la representante nos hizo una muy buena exposición de los principales elementos de diagnóstico que tenemos que estar contemplando en esta reforma, en esta propuesta de proyecto de ley de la estatutaria. Hay varios elementos en los cuales nosotros como Planeación Nacional coincidimos en que todavía es necesario fortalecer algunos niveles que están rezagados. La representante señalaba que necesitamos focalizar nuestros esfuerzos en educación inicial, en educación básica y en educación media. Sentimos que es muy importante avanzar y fortalecer la educación media, que es donde tenemos un gran rezago y un cuello de botella importante para acceder a la educación superior. Tenemos que mejorar en calidad, han existido progresos y eso lo hemos visto en las últimas pruebas estandarizadas, tanto PISA como Saber. Creemos que también es importante avanzar en la pertinencia del sector de la educación superior y de avanzar también en la siguiente fase que nos exige avanzar en cobertura en educación superior.
Yo creo que también es importante mencionar que sí ha existido un incremento importante en el acceso a educación superior de los más pobres, y eso lo podemos ver a través de los datos de las encuestas de calidad de vida del DANE. Hay políticas que han venido funcionando y esos son los elementos que tenemos que recoger y entrar a evaluar. Si bien este plan de desarrollo se enfocó en elementos que están muy centrados en la calidad, también tenemos que continuar avanzando en el acceso y en la cobertura en los niveles de básica. Nos interesa entonces continuar y participar en la ruta que nos plantea la representante. Nos interesa arrancar por estas mesas técnicas. Como Planeación Nacional creemos que tenemos muchos elementos de diagnóstico y de reflexión que podemos poner a disposición de estas discusiones temáticas, de estas mesas. Nos interesa entonces arrancar por esa ruta. Creemos que si es así tal cual como lo plantea la representante, de construir un sistema que engrane y que esté en función de un solo objetivo y que podamos ponernos de acuerdo en los cómo, en función de ese objetivo, para nosotros sería muy grato participar en estas mesas de discusión y de construcción. Quiero agradecerles a todos por los aportes, son bien recibidos por nosotros todas las sugerencias y propuestas. Las puertas de Planeación Nacional están abiertas para tener este tipo de discusiones. El otro año es lo que nosotros vamos a estar haciendo, entrar a discutir con cada uno de los actores sobre las propuestas, y creemos que nos podemos articular en esa medida con las mesas temáticas, la ruta que plantea la representante, la construcción de un COMPES si es necesario, pero en lo que sí quiero insistir es que hay que recoger los elementos que ya vienen funcionando y hay que mirar también qué es lo que estamos haciendo en este momento en diferentes instancias. En este momento estamos trabajando en un plan de financiamiento de la educación superior, también estamos con FECODE trabajando en unas mesas técnicas también para revisar cuál sería la eventual reforma del Sistema General de Participación, porque es importante que tengamos en cuenta que todas estas propuestas tienen que ir muy vinculadas a los mecanismos de financiación. No puede existir una ley estatutaria sin que pensemos también en cuáles son las fuentes de financiación. Gracias. Nos acompaña Esteban Guerrero, él es miembro del Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Rosario y por el sector de los estudiantes va a hacer su participación en este momento. Muchas gracias a todos. Me presento de nuevo, soy Esteban Guerrero, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad del Rosario, y también soy miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia, la FEU Colombia, que viene trabajando, y me parece importante decirlo, durante más de 12 años por una educación para la paz. Y es importante porque ese trabajo de una educación por la paz lo hemos entendido justamente como una educación de calidad, como una educación democrática, como una educación que se base justamente en el derecho fundamental de la misma. Quiero reiterar pues el agradecimiento a los que están aquí presentes, en especial pues al profesor Julián de Zuviría, con quien hemos venido compartiendo varios espacios en los últimos tiempos, y por supuesto a la representante de la Cámara, Olga Lucía Velázquez, por permitir no solo que vengan autoridades y entidades a nivel nacional y a nivel local, sino por abrirle la puerta también a los estudiantes a estos espacios. Y lo que vengo a plantearles acá, más allá de esbozar, digamos de alguna u otra manera, algunos puntos muy concretos de lo que creemos debe contener esa ley estatutaria en cómo se debe encaminar la educación en el país, es de pronto dejar unos interrogantes. ¿Y por qué no me voy a centrar en las propuestas? Porque como Federación de Estudiantes Universitarios y como estudiante en particular participé de todo lo que fue el proceso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de la MAN en el 2011, y en gran medida las propuestas que nosotros tenemos o los planteamientos en los que nosotros nos acercamos se contienen en la ley alternativa que justamente construyó este movimiento estudiantil. Particularmente hemos hecho un análisis y creemos que esa ley alternativa tiene falencias, tiene errores, tiene cosas que hay que actualizar, pero también creemos que tienen elementos muy valiosos de cara a lo que debe constituirse como una nueva educación, como un nuevo sistema de educación en el país.
Y quiero empezar con un interrogante que creo que es el que debe conducirnos justamente en ese momento de plantear y elaborar lo que puede ser una ley estatutaria o lo que puede ser el mecanismo para reformar la educación, y es ¿qué educación requiere Colombia? Y esa pregunta nos la venimos haciendo creo que desde hace mucho tiempo, particularmente desde hace 5 años, y es si nosotros queremos una educación para el trabajo, para la mano de obra barata, o queremos una educación para la ciencia y para la tecnología. Y con eso creo que también debemos pensarnos qué país queremos. Y traigo un ejemplo de pronto muy pequeño a colación, pero yo no sé si ustedes sabían que justamente estos smartphones que hoy parece que son del uso diario de todos los colombianos, posiblemente algunos no pueden acceder, pero un smartphone es en su 90% petróleo, ¿sí? Sin embargo, estos smartphones, digamos que tienen un precio entre 1 millón y 4 millones de pesos hoy en el mercado, no son producidos en Colombia. Son producidos por la ciencia y por la tecnología, llámese americana, asiática, en algunos casos europea. Pero el petróleo que usan para producir y para construir estos smartphones sí es sacado en gran medida de países que tienen petróleo como Colombia, con una diferencia, y era lo que mencionaba justamente ahora. Un barril de petróleo en sus mejores tiempos valía entre $90, $100, hoy está más o menos en $50. Pero un smartphone, como les decía anteriormente, hoy está valiendo $500, $600, $700. ¿Y por qué lo digo? Porque con seguridad sí se necesita mucha más educación, unos niveles mucho más altos en términos de ciencia y tecnología para producir estos aparaticos que para extraer justamente los barriles de petróleo. Eso es una primera incógnita que me parece importante dejar en este espacio. Pero también me parece importante que nos empecemos a preguntar si nosotros queremos una educación basada en la demanda o basada en la oferta, porque creo que es de los grandes interrogantes que hoy tienen o por los cuales hoy nos reunimos en este recinto. Y para eso quiero mencionar algo con lo que ha venido mencionando la representante de la Cámara, Olga Lucía, y es, claro, de cada 100 estudiantes, más o menos uno puede ver que solo 40 ingresan a la educación superior, pero creo que allí hay que mirar otros detalles, como cuántos ingresan a la universidad pública. Pero además hay que mirar otros detalles y es cuántos de esos se gradúan. Yo estuve en la Universidad del Rosario, que quizás es una de las universidades más costosas del país. La Universidad del Rosario hoy tiene más del 35% de deserción de estudiantes. Es decir, de cada 100 estudiantes, 35 en definitiva no culminan su carrera después de haber hecho una gran inversión. Pero además de eso uno ve que las universidades privadas, las principales en el país, si se quiere decir las que tienen más calidad, tienen un gran porcentaje de estudiantes con créditos educativos. Yo les hablo del caso de la Universidad del Rosario, que es donde estudio. El 40% de los estudiantes de la Universidad del Rosario tienen un crédito hoy con el ICETEX. No sé cuánto lo tengan con otros bancos que ofrecen de alguna u otra manera créditos educativos. Es decir, hoy estamos construyendo, hoy no tenemos un sistema educativo que propicia justamente el endeudamiento de los estudiantes para poder acceder a la educación. Y claro, siempre va a seguir siendo un atractivo para la economía, en tanto hay pues una gran cantidad de estudiantes que hoy no pueden acceder, por ende la demanda siempre va a ser constante y siempre va a tender a aumentar. Y también me parece otro de los interrogantes que miraba acá es si realmente hoy tenemos un sistema educativo. Indudablemente yo creo, por lo menos a la respuesta que hemos llegado nosotros, es que hoy no existe un sistema educativo, hoy tenemos, son políticas aisladas, hoy tenemos políticas que no tienen una congruencia entre sí, hoy no tenemos una articulación entre los distintos niveles de educación. Entonces hoy vemos cómo, digamos, el programa Serpi lo paga, que de alguna u otra manera se busca o pretende cerrar algunas brechas, por el contrario las amplía en su política. Y eso lo mencionaba un poco el profesor Julián de Zuviría cuando mencionaba justamente que se centralizaba en algunas ciudades que son las que logran captar, pues digamos, a esos estudiantes Pilopaga. Pero cuando uno entra a revisar de manera mucho más disgregada cuáles son los pilos, cuáles son esos pilos que van a ingresar
al sistema de educación superior, al sistema, digamos en este caso concreto, a las universidades, nos damos cuenta que también son estudiantes de cabeceras municipales. ¿Sí? Entonces tenemos estudiantes, si vamos a Nariño, son estudiantes de Pasto, si nos vamos a Antioquia, la mayoría son de Medellín, etcétera, etcétera. Es decir, la brecha entre la educación urbana y la educación rural sigue persistiendo, pero y hoy todavía tenemos que el joven que es muy pilo también de apartado no puede ingresar a la educación superior, o que el de Quibdó tampoco, o el de Ismina tampoco. Entonces creo que empezamos a generar ya no solo una elitización económica de la educación, donde acceden los que tienen plata, sino que también estamos ante una elitización a partir de los conocimientos, porque no se puede, a la hora de elaborar una política pública, dejar de lado elementos como que hay una brecha entre la calidad de algunos colegios. Uno lo puede ver de manera muy fácil en Bogotá, que hay unos colegios que presentan una alta calidad, se ven universidades también, digamos, como el Rosario, así sean de colegios privados, hay una brecha entre colegios privados, hay otra brecha entre colegios públicos, hay una brecha entre colegios públicos y privados. Entonces creo que esos elementos pues, nos permiten... Tiempo para concluir. Nos permiten ir determinando hacia dónde debe direccionarse justamente esa construcción de ese sistema educativo y esas bases justamente no solo de la educación superior, sino de la base educativa. Donde creo, y para mencionar otros de los aspectos que a nosotros nos inquietaban y que creo que también pueden ser la base un poco de esa pregunta que nos lleven a entender qué educación requiere el país. Tenemos que hoy preguntarnos si queremos una educación como derecho fundamental y como bien común, o si queremos una educación como mercancía. Porque pese a que hoy la Constitución consagra la educación como un derecho, creo que cada vez nos encaminamos más a que esta educación sea una mercancía. Y uno lo ve, digamos, en el programa Pilo Paga. El programa Pilo Paga hoy tiene alrededor de 40.000 estudiantes. Y los recursos que se destinan para esos 40.000 estudiantes corresponden a los mismos recursos que se destina para el sistema de educación pública, que tiene 600.000 estudiantes. Entonces creo que allí hay unas incongruencias. Indudablemente creo que programas o políticas como el Ser Pilo Paga deben tener algunos elementos que resaltar, pero creo que al contrario de subsanar un problema estructural de la educación, lo que hacen es profundizarlo. Entonces con esos elementos, pues quiero, digamos, que enuncio en ese momento, quiero dejar un poco lo que es la perspectiva de los estudiantes, y quiero finalizar con algo que mencionaba alguien en una intervención durante este foro, y era que ojalá que esa ley estatutaria de educación, del sistema de educación, pues contara con la participación de la academia, del Congreso y del gobierno. Yo a eso le agregaría determinantemente la participación de la comunidad universitaria, de la comunidad académica, la participación irrestricta que tiene que tener los estudiantes, el movimiento estudiantil, las diferentes organizaciones estudiantiles. No porque creamos que tenemos la verdad o que tenemos las respuestas absolutas, sino porque indudablemente hacemos parte de esa realidad, hacemos parte de esa dinámica. En el 2011, frente a todas las críticas que se puedan tener, logramos detener, creo yo, una reforma a la Ley 30 que era regresiva y era nociva para el sistema educativo. Entonces, reitero la disposición que tengo, pues en primer lugar como representante estudiantil de la Universidad del Rosario, pero también la disposición que tenemos como Federación de Estudiantes Universitarios para sumarnos a cualquier iniciativa que siempre se dirija, que siempre se encamine a mejorar la educación de los estudiantes, a mejorar la educación de los colombianos y a ir fomentando justamente un país de ciencia, de tecnología, de democracia y educado. Creemos que nosotros, y no por ser una organización estudiantil, pero creemos que el pilar para el desarrollo, para la paz y para la democracia está en la educación. Se nos ha dicho que somos la generación del futuro, pero creo que lo importante no es ser la generación del futuro, sino ser la generación del presente. Y ser la generación del presente es no seguir aplazando estos debates. Creo que también lo mencionaban anteriormente, no se puede aplazar otros 4 años, no podemos dejar que el Congreso nos imponga una agenda, no podemos dejar que el Congreso, el gobierno que venga nos imponga la agenda. Creo que eso puede pasar, creo que son realidades con las que nos tenemos que enfrentar, pero creo que aquí hay una confluencia importante de diferentes sectores que pueden llegar a imponer una agenda. No podemos esperar que llegue el gobierno Salvador a que nos diga que vamos a tener dentro de la agenda de la educación, sino que tenemos que estar dispuestos a ser nosotros quienes pongamos esa agenda. Muchas gracias.
Invitamos a la doctora Eulalia Noemí Jiménez del Fondo de Desarrollo y Educación Superior FODECEP y se prepara la doctora Amanda Méndez, directora de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial a la honorable representante Olga Lucía por darnos estos espacios para conversar sobre educación. En esta oportunidad, el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, FODECEP, comparte para la reflexión este documento que está fundamentado en la normativa interna constitucional, en los tratados internacionales ratificados por el Gobierno Nacional y que hacen parte del bloque de constitucionalidad y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que son fundamentales tener en cuenta en este tema tan importante que nos ocupa y nos preocupa, como es la educación como un sistema y como un derecho fundamental. Desde el preámbulo de la Constitución Política, pasando por su parte dogmática y orgánica, a la educación se le dota de contenidos concretos a saber. Muchos de estos ya los han relacionado, voy a decirlos muy rápidamente por razón del tiempo. En el artículo 26 está la libertad de escoger profesión o oficio, en el artículo 27 la libertad de enseñanza, en el artículo 67 consagra la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene función social. El artículo 68 autoriza a los particulares a fundar centros educativos en concordancia con el derecho de la autonomía privada y de libertad de empresa. El artículo 41, que muchas veces lo olvidamos, obliga al estudio de la Constitución y la cívica en todas las instituciones de educación. El artículo 69 estatuye la autonomía universitaria. El 70 impone al Estado el deber de garantizar el acceso y promoción de la cultura por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional. El artículo 365 habla de los servicios públicos que son inherentes a la finalidad social del Estado y pueden ser prestados por el Estado directamente o indirectamente. Y el artículo 366 determina como finalidades sociales del Estado, entre otras y de solución prioritaria, la educación. El artículo 67, acabo de citar, justamente consagra un doble atributo a la educación, el de carácter fundamental por su inherencia al ser humano y la de servicio público con función social, siendo responsable el Estado, la sociedad y la familia. En lo que tiene que ver al ámbito legislativo, ya la honorable representante nos hizo alusión, se ha proferido un significativo número de leyes que regulan la educación, sin contar pues con toda la que es la parte reglamentaria, todos los decretos, las resoluciones y las circulares. Todo ello regula la educación inicial, preescolar, básica, media, superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano y otras modalidades. En cuanto al panorama internacional, se trae a colación algunos tratados que resultan relevantes en el tema que nos ocupa y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, sin que ello signifique que otros pronunciamientos de orden internacional no sean menos importantes. Así las cosas, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 26, específicamente en sus dos primeros numerales, nos indican lo siguiente: toda persona tiene derecho a la educación. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los respectivos méritos. Y el 2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se desarrollan 2 artículos específicamente destinados a la definición y alcance de la educación. El primero de ellos es el artículo 13, que establece en forma taxativa que los Estados partes deben reconocer el derecho a la educación como derecho de todas las personas,
resaltando el apartado 1 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El mismo artículo determina una serie de obligaciones para los estados, a fin de que la educación pueda ser garantizada para todas las personas. La primera de ellas es la garantía de que la enseñanza primaria es obligatoria, gratuita y asequible para cada persona. La segunda obligación estatal es asegurar que la enseñanza secundaria sea generalizada y accesible para todas las personas, implantando progresivamente la gratuidad de la misma. Y finalmente, la tercera obligación consiste en asegurar la educación superior sea accesible a todas las personas, tomando como base su capacidad individual. A partir de lo dispuesto por dicho pacto, la comunidad internacional ha relacionado el derecho a la educación con muchos otros elementos fundamentales del derecho internacional. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes son una muestra de dicha articulación, pues obligan al Estado a la prohibición y eliminación de cualquier forma de discriminación racial en cualquier ámbito de la educación, buscando la promoción de medidas inmediatas y eficaces para combatir con los perjuicios, garantizando la educación en todos los niveles. La Convención sobre los Derechos del Niño agrega elementos sumamente relevantes a dicho blindaje, pues ella garantiza el reconocimiento del derecho de los niños y niñas de la educación y el establecimiento de condiciones de progresividad e igualdad de oportunidades. Otra muestra es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, donde promueve un equilibrio entre la distribución de las cargas en lo referente a la educación de los niños y niñas y se promueve la adopción de medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la enseñanza. También se ha buscado promover la educación mediante normas sobre la igualdad de oportunidades para personas en estado de discapacidad, promovidas en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, planteando como fin del Estado la búsqueda de la garantía de la igualdad de oportunidades, otorgando a las personas en estado de discapacidad el derecho a la educación en los mismos términos estipulados para todas las personas en los demás instrumentos anteriormente anunciados. Ahora bien, la Honorable Corte Constitucional ha expresado en su reiterada jurisprudencia que la educación es un derecho fundamental y goza de un carácter progresivo, indicando que su fundamentalidad está dada por su estrecha relación con la dignidad humana en su condición de autonomía individual, ya que su práctica conlleva a la elección de un proyecto de vida y la materialización de otros principios y valores del ser humano. En este sentido, ha dicho que en el contexto del orden jurídico, político y social imperante, la educación se constituye en un presupuesto básico de efectividad de otros derechos, principios y valores constitucionales, tales como el trabajo y el derecho al mínimo vital. Asimismo, ha advertido que la educación como derecho y como servicio público con función social comprende 4 dimensiones que ya fueron anunciadas por el doctor César Sánchez y que las voy a decir muy rápidamente. El referido a la asequibilidad o disponibilidad, que busca impulsar la oferta pública y facilitar la creación de instituciones educativas limitando un mínimo de calidad e infraestructura. El de accesibilidad, que protege el derecho individual de ingresar al sistema indicativo en condiciones de igualdad. El de adaptabilidad, el cual busca promover la evolución de las instituciones educativas conforme el proceso cambia y que debe enfrentar cualquier sociedad. Así pues, se busca
que las mismas logren adaptarse a las distintas condiciones que los estudiantes plantean y sus consecuentes retos en los niveles y estándares de educación. El de aceptabilidad, que busca configurar un control en los niveles buscando generar una igualdad en los estudiantes que asistan a las instituciones en unos mínimos comunes de conocimiento. También ha expresado que la naturaleza de derecho fundamental del derecho a la educación superior contiene dentro de su núcleo esencial la garantía de que su efectivo goce está a cargo del Estado, lo que significa que, si bien este último no tiene una obligación directa de procurar el acceso inmediato a todas las personas a la educación superior, sí significa que no queda eximido de su responsabilidad de procurar el acceso progresivo de las personas al sistema educativo. Así las cosas, puede decirse que a la educación se le ha otorgado el carácter de derecho fundamental, el cual es de aplicación inmediata, por ser inherente a la esencia del ser humano y a la dignidad, lo cual ha venido siendo reiterado por la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, la cual está en armonía con todos los tratados internacionales ratificados por Colombia y que están referidos a este tema y que hacen parte del bloque de constitucionalidad de que habla el artículo 93 de la Constitución Política. Al concebirse la educación colombiana como un derecho fundamental y atendiendo las previsiones del artículo 152 de la Constitución Política, puede decir que se cuenta con procedibilidad para pensar en una ley estatutaria que la regule en lo fundamental. No obstante, para avanzar hacia una ley estatutaria, habrá de revisarse la realidad fáctica y jurídica de nuestra educación colombiana. Si bien se cuentan con estudios y propuestas juiciosas, también lo es que no se cuenta con los grandes consensos para lograr un sistema articulado. Un minuto para terminar. Todos los sistemas, todos los subsistemas, que involucre lo nacional con lo descentralizado para interactuar armónicamente entre lo público, entre lo nacional y lo descentralizado. De verdad, doctora Olga Lucía, que muchas gracias por darnos esta gran oportunidad para tocar la sensibilidad de todos los actores responsables de brindar una educación en términos de calidad, que satisfaga con cobertura, equidad y pertinencia las necesidades regionales de nuestra geografía nacional, para que en unidad de propósito y respondiendo a los fines esenciales del Estado, nos propongamos armónicamente construir ese sistema de educación que requiere Colombia y que urge hoy para poder reconstruir el tejido social. Asimismo, se insiste que a la par que se construye el sistema, se debe trabajar en un sistema de financiamiento muy robusto que lo apalanque, sistema que debe abarcar de manera equitativa tanto la oferta como la demanda, en el entendido que la educación es una inversión y no un gasto, tal como lo advierte la Honorable Corte Constitucional y nuestra Constitución Política en todos los apartes y a lo largo de la misma. Muchas gracias. Gracias, doctora Eulalia. Invitamos a la doctora Magda Méndez, es la directora de Calidad para la Educación Superior del Ministerio de Educación, y se prepara la doctora Jimena Dueñas Herrera del IFES. Buenas tardes, honorable representante, muchas gracias por la invitación al Ministerio de Educación. Para nosotros es muy importante todas las discusiones que estén centradas en la educación, son valiosas y en particular son muy importantes cuando cuentan con la participación de todos los actores del sector educativo. Para el Ministerio de Educación y para el Gobierno Nacional hay consenso nacional en el reconocimiento de la educación como un pilar de los derechos humanos que tiene incidencia directa en el desarrollo social, económico y humano. La educación es herramienta fundamental para alcanzar la equidad y la movilidad social. Por ello, debe orientarse la educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana, el sentido de su dignidad
y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, la educación debe prepararnos para participar en una sociedad libre, favorecer la comprensión, el respeto y la convivencia para la consolidación del camino que nos permita consolidar la paz en Colombia. Para alcanzar estos retos es necesario realizar procesos de articulación entre autoridades y la planificación y la ejecución de una política educativa pública que transforme y permita evolucionar ejes específicos del sistema educativo colombiano, los cuales atiendan las necesidades actuales y los retos del país. Hoy en día existen mecanismos previstos legalmente para actualizar esos propósitos, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, es decir, el Plan Decenal de Educación, documento legalmente constituido como un instrumento de gestión estratégica para el diseño y la implementación de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras que guíen procesos de modernización del sistema educativo. El plan, según la Ley 115, incluye acciones correspondientes para dar cumplimiento a mandatos constitucionales y legales para la prestación del servicio educativo. Debemos entonces avanzar hacia la consolidación de una política pública, educativa, que propenda por el fortalecimiento de las relaciones entre institución educativa, la familia y la sociedad, la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la consolidación de la calidad educativa. Se requiere que el tema educativo sea un asunto de importancia no solo para el gobierno, sino también para la sociedad. No se trata solo de trasladar responsabilidades y obligaciones a las autoridades, sino que la ciudadanía se apropie también de la importancia y su responsabilidad en la educación. Hoy en día, además, tenemos en materia de educación superior, como ha sido expuesto por varios de los participantes en este foro, el Acuerdo por lo Superior 2034, que fue trabajado con el CESU y que significa un gran avance sobre los aspectos necesarios para el fortalecimiento del sistema educativo en Colombia. En un gobierno donde una de sus metas fundamentales y que estructuró su plan de desarrollo es la educación, y como lo señaló la subdirectora del DNP que hizo su intervención recientemente, hay datos que permiten evidenciar avances significativos en el sector educativo, orientados de verdad a hacer de Colombia el país mejor educado en América Latina hacia el 2025. Contamos con avances en educación preescolar, básica y media, en los componentes de cobertura y calidad. En cobertura, con el propósito de que ningún niño se quede por fuera del sistema educativo, se ha avanzado en la implementación de la jornada única. Y en cuanto a calidad, no solamente en los componentes matemáticas básicos, español y lenguaje, sino también en aquellos componentes que garanticen competencias básicas y ciudadanas, que permitan actuar a los niños en una sana convivencia pacífica, democrática y en una sociedad incluyente. Esos son los retos de las competencias para el siglo XXI. Hemos avanzado en cobertura bruta, cobertura neta. En cobertura bruta estamos en el 97.4%. Hemos disminuido la tasa de deserción y la tasa de analfabetismo a través de programas como el programa de alimentación escolar, los modelos educativos flexibles y proyectos como los de transporte escolar. Adicionalmente, en cuanto al mejoramiento de la calidad, el programa Todos Aprender ha impactado de manera significativa a diversas instituciones en el mejoramiento de las prácticas docentes de manera específica en el aula. Se ha avanzado en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, donde esperamos a 2018 entregar 27.000 aulas para el sector educativo, lo que implica que en 4 años se ha construido lo que antes tomaba 60 años para entregar. En materia de educación superior también se ha avanzado significativamente en la cobertura de educación superior y en la cobertura con calidad. En la cobertura de educación superior tenemos un avance del 51.2%, al cierre del año 2016 esperamos llegar a la meta del 57% en el 2018. La tasa de cobertura de alta calidad en la educación superior ha sido también impactada positivamente y esperamos que más jóvenes entren a instituciones y programas acreditados en alta calidad. Como lo han mencionado varios de los expositores también, tenemos unos grandes e importantes retos, sobre todo en este momento del posconflicto en Colombia. Tenemos un reto fundamental en la educación para la paz. Es el fomento a la oferta y la demanda en educación superior y básica en contexto de paz. Tenemos que cerrar las brechas existentes en zonas urbanas y frente a zonas rurales en todos los niveles educativos.
Debemos avanzar en infraestructuras y ambientes escolares propicios en preescolar, básica y media, y en condiciones favorables de acceso a la educación superior con una oferta de servicios educativos con calidad y pertinencia en el sector rural. Fundamentalmente, dentro de estos avances y los grandes retos que el Gobierno Nacional ha determinado en su plan de trabajo, tenemos como nuestros principales retos y desafíos fomentar una educación inclusiva para el acceso con permanencia y graduación al sector educativo, articulación de la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano, fortalecer la calidad y la pertinencia en los sistemas educativos, acompañar el proceso de regionalización, las nuevas modalidades educativas, programas a distancia, programas virtuales que permitan el acceso a la educación superior, propiciar la investigación y la innovación en el sector educativo, generar condiciones de bienestar a la comunidad universitaria, reducir brechas en el acceso a la educación superior entre regiones, fortalecer el diálogo entre las instituciones de educación superior y el sector productivo y definir nuevas estrategias que garanticen la estabilidad financiera para las instituciones educativas instituciones de educación superior oficiales en función de resultados y una gestión eficiente. Finalmente, en cuanto a generar condiciones de gobernanza en el sistema, es fundamental que avancemos en la aplicación de principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas en el sector educativo. Gracias, representante. A continuación invitamos a la doctora Jimena Dueñas Herrera, de la directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, y se prepara el señor Luis Orlando Aguirre Rodríguez, representante de los trabajadores universitarios CESO. Gracias. Antes de darle la palabra a la doctora Jimena, a mí me queda una gran inquietud con la presentación ahora de parte del Ministerio de Educación, porque unos indicadores de cobertura del 97%, pues yo saqué todo mi análisis de un estudio que hizo el Departamento Nacional de Planeación, y las cifras son otras, ¿sí? Son otras. Entonces, y me preocupa también cuando el ministerio dice es que es un pilar. No, aquí la educación es un derecho. Y las palabras son importantes. Una cosa es un pilar, una cosa es un servicio y otra cosa es un derecho. ¿Cómo estamos garantizando los derechos? A través de diferentes servicios.